Buenas noches a todos. Buenas tardes a los que estamos acá en Mexicali. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del Colegio de Mexicali. El tema es tópicos selectos en parálisis cerebral infantil. Y quiero presentarles al doctor Darío Garín para que nos dé la bienvenida por parte de la Federación. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora Salcido. Gracias por la invitación. Gracias al Colegio de Ortopedia y Traumatología de Mexicali. Somos vecinos, estamos aquí en Tijuana nosotros. Primero que nada, darles la bienvenida por parte del Consejo Directivo, por parte de nuestro presidente, el doctor Leonardo López Almejo, a todos los asistentes, a todos los miembros de la Federación y también a toda la comunidad ortopédica nacional e internacional que se conecta a través de nuestros webinars. Y bueno, por parte del Comité Científico, del cual tengo el honor de ser el coordinador nacional, también les damos la más cordial bienvenida y decirles a todos nuestros miembros que estamos a la orden de todos ustedes, igual a todos los presidentes de los colegios y coordinadores científicos de todos los colegios que estamos a la orden. Y bueno, en tercero quiero agradecer a los ponentes, excelentes ponentes, algunos ya nos conocemos, les quiero agradecer su presencia y su disposición para la difusión de los temas científicos, específicamente ahora lo que es la parálisis cerebral infantil. Y bueno, se los agradezco de nuevo. Y bueno, vamos a dar la palabra a la doctora Yariela Araujo, que es la coordinadora de esta sesión. Yariel, por favor, muchas gracias y mucha suerte y muchas felicidades a todos y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por darnos este fórum para poder difundir estos temas sobre parálisis cerebral infantil, que como todos sabemos es un grupo de trastornos que afectan lo que es la capacidad motriz de los niños, que esto como resultado de un insulto al cerebro en desarrollo, y depende de ese daño que sucede en ese cerebrito, pues tenemos un espectro muy amplio de presentaciones clínicas, y de estas, las que nos ofrecen un mayor reto, pues son las de grupos funcionales tipo 3, tipo 4 y las tipo 5. Y sobre eso, pues vamos a empezar a hablar con nuestro primer ponente, que es el doctor Alfredo Cardoso Monterrubio. Él nos va a ilustrar acerca de la escoliosis espástica. Tengo el placer de presentarlo. Él es egresado de la UNAM. Pues es maestro formador de residentes, fellows, y pues en ortopedia pediátrica, cirugía de columna. Laboró en Shriners desde 1980 hasta el 2013 y tuve el placer de que fuera mi maestro. Y pues tiene múltiples presentaciones a nivel internacional, de pláticas, en ponencias, asimismo como artículos publicados. Es un placer para mí cederle la palabra al doctor Alfredo Cardoso en su tema de en manejo de escoliosis espástica. Muchas gracias, Ariel. Pues vamos a empezar de una vez. Bueno, vamos a hablar de las deformidades de la columna en parálisis cerebral infantil, en donde tenemos... no, este no es. No pasa. Tratar de explicar la biomecánica en estos pacientes es muy difícil, porque además contamos con un problema muy serio de incapacidad del paciente desde el punto de vista cognitivo, y pues no nos ayuda mucho todas estas situaciones. Aquí lo que tenemos que ver y analizar
concienzudamente y muy bien es cuánta ayuda realmente le podemos dar a un niño, pues ya sea cuadripléjico y que pues esté acostado y que difícilmente pueda caminar o que pueda comer inclusive. Entonces, cuando un niño tiene una capacidad intelectual demasiado baja, está en muy malas condiciones, pues cualquier cosa que hagamos no le va a servir absolutamente de nada. Y esto, pues, todos tenemos que reconocer lo normal para tratar lo anormal. Y siempre lo normal es, sagitalmente, pues debemos de tener las curvas normales, que ya todos conocemos, lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar, y coronalmente el paciente debe estar recto. Su capacidad intelectual, las contracturas musculares alrededor de esta columna vertebral, que pueden ser la causa en gran parte, o son la causa en gran parte, de las deformidades de la columna. Entonces, si no tratamos primero las contracturas musculares, pues no vamos a poder tratar la columna vertebral, porque nos vamos a encontrar una columna vertebral más dura, más difícil, que si aflojamos esa columna tratando de las partes blandas primero. ¿Qué tanta independencia tiene el niño? Y esto es muy importante. Si tiene una independencia parcial, pues yo creo que sí es candidato a ser operado de la columna vertebral si es que tiene alguna alteración escoliótica o cifótica o de alguna manera le impide hacer su vida normal. El paciente que tiene una independencia total, pues también es candidato. Desde luego, último de independencia total, pues sus posibilidades son mucho mayores de apreciar la cirugía que se le haga. Se presentan en mayor frecuencia en niños de 5 a 25% en hemipléjicos y dipléjicos, y más del 70% en cuadripléjicos. Y a mayor gravedad de la lesión cerebral, pues la deformidad es mayor. Siempre es un hecho. La podemos clasificar a la columna en dos tipos: las curvas únicas o dobles que no afectan a la pelvis, y las curvas lumbares con oblicuidad pélvica y que requieren siempre de tratamiento quirúrgico. Las parálisis en general, las neuromusculares, todas tienden a progresar y rápidamente. Las curvas mayores de 40 grados siempre son progresivas, y si es necesario, pues esperar un poco, pues utilizar un corset, y en ocasiones hay que hacer una vía anterior porque no nos responde a nada. Y el tipo de instrumentación pues va a depender no tanto de factores que correspondan al niño o al paciente, sino más bien a los factores económicos del ambiente propio donde esté el niño. El tratamiento pues es similar al idiopático. Vean este niño con 80 grados, una curva muy severa, se coló. Y lo que queremos hacer en el grupo 2, en donde está la pelvis oblicua, es mejorar el balance para estar sentados y la distribución de fuerza en isquiones. Los isquiones son muy frecuentes que tengan escaras por estar sentados mucho tiempo en una sola postura. Evitar la luxación de las caderas y evitar el dolor de la costilla en contra de la pelvis cuando la escoliosis torácica es muy severa. Vean por ejemplo, las costillas ahí están muy cerca de la pelvis y desgraciadamente la radiografía donde está el postquirúrgico pues no se ve muy bien, pero es una barra de Luque metida conteniendo a la pelvis. Esto se hizo en el 2005 en Shriners. El resultado fue muy bueno para el paciente porque le permitía sentarse muchísimo más cómodo.
La forma de tener una muy buena fijación pélvica, y es el tipo Lucke-Galveston, que es la que ya conocen todos ustedes, o los tornillos para ilíaco, como se están utilizando actualmente en la mayoría de cuando hay necesidad de entrar al ilíaco. El doble abordaje, o sea, anterior y posterior, en curvas rígidas, es en general de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque no nada más se atrofia los discos, se degeneran, sino que además también la parte posterior ha crecido anatómicamente como cuña. Y entonces, tratar de corregir esto es realmente muy difícil. Siempre debemos de conservar o tratar de dar lordosis lumbar. Les da muchísima comodidad a los niños que están sentados. También, desgraciadamente, tienen trastornos asociados como las deformidades congénitas, la cifosis lumbar, que se tiene que tratar por vía anterior y posterior. Habitualmente, por la falta de actividad física, pues están desnutridos y también por los medicamentos que a veces tienen que estar tomando. La tetosis complica todavía más el problema, pero el movimiento constante nos obliga a hacer un doble abordaje anterior y posterior, y aún así es muy difícil que le dure arriba de 3, 4 años una instrumentación con lo que ustedes quieran, con tornillos, con alambres, con ganchos, con lo que sea. Aquí vemos esta cifosis, no se pudo entrar por adelante y se zafó un poquito allá los ganchos. Bueno, las complicaciones en estos niños en general, por su mismo problema de desnutrición, de osteopenia, por la falta de uso de sus huesos, pues facilitan la infección y facilitan la ruptura de las fuerzas que estamos aplicando para corregir. Tienen mayor sangrado por la falta de musculatura, y la hipotensión anestésica pues no es muy útil durante la cirugía. Todos tienen insuficiencia ventilatoria, unos más, unos menos, pero en general todos tienen insuficiencia ventilatoria que debemos de considerar siempre que vayamos a operar a estos niños. La monitorización neurológica transoperatoria es de poca utilidad porque se requiere de que la electromiografía se haga preoperatoria y se tenga como base para hacer la transoperatoria. Aún así, pues los cambios raros, los cambios difíciles están desde antes. Entonces es muy difícil darse cuenta, para el neurólogo, darse cuenta si su electromiografía es realmente con cambios malos o no. Entonces no es muy útil. El grupo 1 de los pacientes con mejoría y con metas reales es los EMI o los dipléjicos, ¿sí? Pueden estar con capacidad para caminar o pueden estar sentados con poca asistencia, y esto le ha dado al paciente una mejoría de la vida, y le da más fuerza y más resistencia a todo lo que nosotros hagamos. El grupo 2 es la cuadriplegia, y aquí sí es muy severo en términos generales el deterioro mental, y esto complica ya de por sí la situación, cuando además se acompañan de otras anomalías, que siempre se acompañan de otras anomalías, como es la falta de ventilación adecuada, la formación de escaras, porque no se puede mover. Son muy caros, porque el riesgo es demasiado alto, la cirugía es demandante, y aquí vienen los problemas éticos: ¿lo opero o no lo opero? ¿El niño va a sentir alguna mejoría o no va a sentir absolutamente nada? Va a estar exactamente igual. Desde luego, si la curva es flexible, pues el pronóstico será mejor. Aquí vemos esta cifosis
también tratada con ganchos. Se corrigió bastante bien. Este otro es también del grupo 1, tratado con ganchos. Aquí vemos a la niña sentada, no hace más cosas, tiene además asociado una artroriposis, aparte de su retraso mental. Aquí tenemos el pre y el post, tratado con una barra de Luque, con muy buenos resultados. Otro con muy buenos resultados. Aquí vemos a este niño que es un dipléjico, camina, es bastante activo, se mueve prácticamente normal. Y a este niño la cirugía de columna fue francamente muy, muy alto beneficio. Esto ya lo vimos. Aquí tenemos a la niña con su lordosis ya postoperada, lordosis lumbar, puede caminar. Y véanle lo flaquito que tiene sus brazos, está delgadita, delgadita. Sin embargo, le ayudó mucho esta cirugía. Ahí la ven, prácticamente está recta. Y este es el caso. Tornillos, ganchos, alambres, de todo se vale. Esta es una muy severa, muy grave, muy complicada. Vean la osteoporosis que presenta ya desde esta temprana edad de adolescente. Y esta es la forma en que se trató. Tornillos al por mayor. Ha sido de las más caras ahí en el hospital. Y este es con una barra de Luque, logramos más o menos lo mismo. Estamos sosteniendo la pelvis, tenemos la columna recta y los pulmones muy bien expandidos. Pronóstico, bueno. Esta es otra paciente, también con una diplegia leve, no demasiado severa, un ligero retraso mental y pues de muy buen pronóstico. Otra chica igual. Estos son los que nos dan buenos resultados y que realmente vale la pena operarlos y se tienen que operar porque es de gran ayuda para ellos. Aquí quiero comentar que tenemos actualmente una cantidad de modas, yo diría, de tratamiento. Desde la barra de Harrington, que tenía muchos problemas, después la barra de Luque, que también nos dio mejores resultados porque ya era de tipo segmentario, ya era de vértebra por vértebra, y el costo es francamente mucho, muy bajo. Prácticamente son las que tenemos a la mano, son opciones útiles hasta la fecha. Y esto lo digo porque hay muchas gentes que le dice una barra de Luque y se sienten como que regresaron al siglo XIX. No, simple y sencillamente vean la diferencia. Esto en un hospital, digamos, de mediano costo, ni ABC, ni Ángeles de Pedregal, nada de esto, uno pequeñito. La diferencia son entre de 75 a 120,000 pesos. Más todo lo que se acumula, pues es una cantidad de dinero exorbitante. Pero para un niño con PCI, una cirugía de este tipo, que realmente le va a ayudar, pues es una ganancia, cueste lo que cueste. Si cuesta 5,000 pesos, le vamos a dar muy buen resultado. Si cuesta 120,000 pesos, le vamos a dar muy buen resultado. Y el niño lo va a agradecer y la familia siempre lo van a agradecer. Aquí el riesgo es tomar malas decisiones por exceso de querer, por ejemplo, querer usar tornillos cuando el pobre paciente no tiene ni para comer. El hospital
pues no puede, es demasiado caro. Aun cuando sean cirugías de corta, de menos vértebras, por ejemplo, una cifosis lumbar, es muy incapacitante y esto les ayuda mucho. En general, la alta morbilidad es en todos ellos. Y aquí la pregunta que todos nos debemos de hacer antes de entrar a operar a un niño de estos. ¿El paciente va a ganar algo? Hay unos pacientes que sí van a ganar muchísimo y hay unos pacientes que no van a ganar absolutamente nada. Entonces, cuidado, aquí los entusiasmos pueden resultar en problemas graves. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Las preguntas las vamos a reservar al final de la participación de todos los ponentes. A continuación, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Hernández Álvarez. Nos va a hablar acerca del manejo de la mano espástica. Él, pues, es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, tiene la alta subespecialidad en cirugía avanzada de mano en niños y adultos. También, pues, es médico adscrito al Hospital Español en el módulo de cirugía de mano. Él fue también presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano y pues también maestro formador de residentes, subespecialista, fellows en mano, también de residentes en ortopedia pediátrica. Él es también activo de múltiples sociedades y pues también con pues ponente en congresos internacionales y pues tiene un muy, muy amplio currículum que tampoco voy a terminar. Así que también es activo en el Hospital Shriners, ya tiene más de 15 años laborando en el módulo de mano. A continuar con su tema. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias Adelante, doctor. Gracias, Yari. Buenas noches a todos. Gracias al Colegio de Ortopedia de Mexicali, a la doctora Araujo, al doctor Garín, que es un gran compañero de la residencia y es un gran amigo y hace mucho que no nos veíamos, pero da mucho gusto encontrar de nuevo estas grandes amistades. Bien, vamos a comenzar hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que le pasa a la mano a los pacientes espásticos. Enfocado un poquito desde la óptica de las clasificaciones y el tratamiento de esto mismo. Hay ocasiones en que cuando no reconocemos lo que estamos viendo, tendemos a equivocarnos. Sobre todo cuando tratamos pacientes que no son espásticos como espásticos. Ese es el primer punto en el cual nos podemos equivocar, que es algo un poquito reforzando lo que decía hace un momento el doctor Cardoso. Entonces, por ejemplo, no se alcanza a ver. Creo que no está viéndose el video. A ver, permítanme un segundito. No está. Si quiere, Doc, deje que termine de correr, se sale y deja de compartir y luego vuelve a entrar a ver si carga. Ok. Video. Pero bien, finalmente el asunto con este tipo de problemas es que cuando queremos tratar a los pacientes que tienen algún problema asociado a parálisis cerebral, como todos espásticos, no va a funcionar adecuadamente. Voy a avanzar un poquito con esto, porque en ocasiones pues, nos tendemos a equivocar terriblemente. Y pasa esto, queremos tratar algo que no es de forma adecuada y cuando nos damos cuenta de que ya lo hicimos,
pues ocurre lo inevitable, ¿no? Muy tarde nos damos cuenta de este tipo de problemas. Esta es una diapositiva que le tengo mucho cariño. Esta me la regaló el doctor José María Rotella, recientemente fallecido. Es uno de los más grandes cirujanos de mano a nivel Sudamérica. Él, pues, como compañero de pupitre del doctor Zancoli, pues veía mucho este tipo de cosas. Y habitualmente, ellos descubrieron que habitualmente el paciente no utiliza la extremidad superior por varios factores. El niño no siente lo que toca porque la mano, las terminaciones sensitivas están fuera del sitio donde están tocando. Recuerden que la mano se encuentra completamente pronada. No ve lo que toma precisamente por esta posición, porque el antebrazo está pronado, y cuando queremos educarlo para utilizar la extremidad bajo estas premisas, no entiende qué es lo que está haciendo, ¿ok? Esto en ocasiones viene asociado también con el déficit cognitivo que en ocasiones tienen los pacientes. Por otra parte, hay pacientes que tienen una capacidad cognitiva realmente sorprendente y eso pues nos ayuda muchísimo para esto. Pero finalmente, estas tres premisas es importante comprenderlas uno como médico al momento de querer pedirle al paciente que haga las cosas. La primera clasificación de la que quisiera hablarles es la clasificación del doctor James House, que en 9 incisos puede clasificar a los pacientes desde aquellos que no tienen uso de la extremidad por una espasticidad muy severa hasta aquella en la cual el uso espontáneo es completo en la extremidad, es una mano independiente. Hay forma de poder evaluar esto, ¿ok? Y esto pues nos da una idea muy clara de qué tan funcional se encuentra el paciente, cuáles son sus requerimientos reales y en todo caso, qué es lo que podemos nosotros brindarle a este tipo de pacientes, ¿ok? El doctor Schwind y el doctor Michael Tonkin de Australia describieron también una deformidad en pronación de estos pacientes, que eso es una cosa también que limita mucho el uso de la mano. A mayor contractura en pronación, pues por supuesto menos capacidad para utilizar la mano, porque como les decía hace un ratito, la mayor cantidad de terminaciones sensitivas que están en la palma jamás llegan a estar en contacto. En los pacientes con una espasticidad en pronación más severa, no llegan a tener jamás contacto con los objetos que se quieren manipular. Este es uno de los colosos en lo que a patología de mano espástica se refiere, el doctor Eduardo Zancoli padre. Este libro, bueno, me lo encontré en la biblioteca del hospital cuando yo llegué a trabajar. Y realmente, bueno, pues lo hice literalmente mío, porque en este se condensa muchísima de la filosofía de cómo tratar este tipo de pacientes desde un punto de vista muy racional. De hecho, vamos a dedicar buena parte de la plática a enfocar el tratamiento de los pacientes basados precisamente en las descripciones del doctor Zancoli. Esto es una foto de hace algunos ayeres, yo tenía un poquito de cabello, ya no, con los doctores Zancoli, padre e hijo, que vamos, son figuras internacionales en el mundo de la cirugía de la mano, junto con mi maestro, el doctor Alejandro Espinosa, en algún congreso que se hizo en homenaje precisamente para ellos. Hay dos tipos de espasticidad que pueden encontrarse en la extremidad superior, la extrínseca y la intrínseca. Básicamente la intrínseca se refiere a la parálisis que afecta a los músculos pequeñitos que están desde el carpo hacia adelante, y la extrínseca a aquellos músculos que están contracturados desde su origen en el codo y que se extienden hacia el carpo y los dedos. Vamos a dedicarnos un poquito a platicar qué es lo que pasa en la extrínseca, que es la más amplia y la que está un poco más al alcance de todos nosotros. Nosotros vamos a encontrar que el antebrazo va a estar con una flexión de codo y con pronación, y podemos tener cierta deformidad en cuello de cisne de los dedos de este tipo de pacientes. La muñeca se va a encontrar en distintos grados flexionada, al igual que los dedos, ¿ok? Y va a tener una contractura con desviación cubital de la misma. El pulgar también puede tener cierto grado de contractura y deformidad por factores extrínsecos.
De esa forma, los doctores Sancoli diseñaron esta clasificación que divide a los pacientes en tres grupos, en realidad. El grupo 1 se refiere a aquellos pacientes que tienen la capacidad de extender completamente la muñeca más allá del plano de los 0 grados, de forma simultánea con la extensión de los dedos en forma activa. El grupo 2 se refiere a distintos grados de contractura en flexión de la muñeca, desde aquellos que son muy leves, como en el tipo 2A, como aquellos que son mucho más severos en el tipo 2B. El común denominador del grupo 2 es que puede extender los dedos en forma activa. Y el grupo 3 no presenta extensión de los dedos, aunque se coloque la muñeca en una posición no flexionada. Por supuesto, el tipo 3 es el tipo que tiene más dificultad para poder realizar sus actividades. Y ese que eventualmente tiene una menor perspectiva de poder mejorar con los tratamientos que se puedan ofrecer. Bien, aquí vemos en el grupo 1, precisamente lo que les comentaba. La extensión de la muñeca y los dedos por arriba del plano de los 0 grados. Esto nos va a permitir que el paciente tenga una mayor independencia. Habitualmente este tipo de pacientes presentan también poca contractura a nivel de pronosupinación. En el grupo 2 tenemos distintos grados de flexión de la muñeca, pero que permiten tener una extensión activa de las articulaciones metacarpofalángicas. Entonces, esto de alguna forma se produce por un desbalance entre los músculos que flexionan y extienden el carpo. Y estos pacientes son los que podemos trabajar un poco más para brindarles un mayor avance y una mejor calidad funcional. En este tipo de grupos, por ejemplo, hacemos este tipo de procedimientos, la poneurectomía anterior, que para los ortopedistas pediátricos resulta fácil de entender si lo comparamos en un momento dado, por ejemplo, con el procedimiento de Volpius, en el cual también se hace un abordaje en el cual se abre la poneurosis. La única diferencia acá es que se cortan también todos los septos que van entre los músculos del compartimento flexor. Se hace una incisión pequeñita en el tercio próximo del antebrazo. Esto ayuda a disminuir la contractura, pero preservando la longitud muscular, a diferencia de la desinserción de los músculos epitrocleares, en las cuales se pierde ciertamente longitud de los músculos y eso le resta potencia. Aquí está lo que les decía. Todo lo que tiene color blanco se puede cortar. ¿Okay? Se preservan todas las fibras musculares para que de esa manera la longitud del músculo se mantenga. Se tiene que hacer incluso hasta los vientres musculares de los flexores profundos de los dedos. Este solo procedimiento es bastante útil para poder lograr que el paciente pueda extender, por lo menos en forma pasiva, una muñeca y unos dedos que previo a esto no se podía realizar. Algo que también nos ayuda, por ejemplo, en los tipos 2A, en los cuales sí existe cierta capacidad extensora del carpo, pero está limitada porque son paréticos, es relajar algunos grupos musculares, como en este caso el cubital anterior, que como pueden ver aquí, tiene una porción músculo-tendinosa muy larga. Este músculo en particular casi no tiene porción tendinosa. Por lo mismo, ese músculo se encuentra insertado a lo largo de toda su vaina. Cuando queremos hacer un abordaje pequeñito para soltar el tendón a nivel de la unión con el pisiforme, habitualmente lo que ocurre es que eso hace fibrosis, cicatriza y queda como si no hubiéramos hecho nada. Lo que se tiene que hacer en estas situaciones es precisamente abordajes así de amplios, ¿ok? Como lo vemos aquí, para poder despegar todas las inserciones de la fascia del músculo y por otra parte quitar este excedente. ¿Okay? De esa forma eliminamos la posibilidad de que haya una recidiva de la contractura en desviación cubital. Y otra cosa que nos ayuda mucho, sobre todo para recuperar la pronación, la supinación, perdón, es liberar en el tercio medio del antebrazo por su cara radial al músculo del pronador redondo, ¿okay? Que es un músculo que tiene un tendón muy corto pero muy ancho. Entonces, esto también
amerita que hagamos una disección bastante amplia, levantando el primer y segundo radial, por debajo de los cuales se encuentra siempre este músculo. De esa manera lo podemos levantar con una porción del periósteo que va sobre el radio, y de esa manera obtenemos algo como esto. Esto, después de hacer la liberación, se encuentra en posición neutra, en supino y en prono. ¿Okay? Entonces esto ayuda muchísimo a relajar esas contracturas, y eso le da un estatus funcional al paciente mucho más grande. Este tipo de procedimientos, bueno, como pueden ver aquí, ya completando la liberación del cubital anterior, la aponeurectomía y la liberación del pronado redondo, permiten que la muñeca pues, se pueda extender bastante más. Una ventaja que tenemos con este abordaje es que si necesitamos transferir, como sean las transferencias de Green, el pronador redondo al segundo radial, lo podemos hacer directamente. Es una transferencia muy, muy directa, y eso pues ayuda muchísimo a recuperar la extensión del carpo en aquellos pacientes, sobre todo en los tipos 2B. Estas transferencias, una vez que se llevan a cabo, esta es una forma de evaluar qué tan funcional quedó. Normalmente los pacientes después de la cirugía, cuando tienen una adecuada tensión, se encuentran en esta posición, que tienden a perder un poco durante el proceso de rehabilitación, pero es la forma en que nosotros podemos determinar si está bien hecha la transferencia o requiere un poco más de tensión para que sea funcional. Bien, un acercamiento de esto. Observen que la muñeca y los dedos se pueden extender de una manera bastante completa. Es una transferencia que es muy segura, es una cirugía que se conoce en el argot como una cirugía ganadora. ¿Ok? Y el grupo 3, aunque parecería que no, pero algún día el doctor Cardoso me dijo que hacíamos palitas y me dio mucho coraje, pero la verdad de las cosas es que, bueno, sí se hace una pala, pero de alguna manera lo que hacemos es poner la superficie, perdón, la superficie palmar en contacto con los objetos. Si bien no va a tener mucho movimiento, el hecho de que podamos enfrentar la mano espástica, que no tiene mucha función motora, a la otra mano, nos da la posibilidad de que se estimulen las terminaciones sensitivas y por lo menos recuperar el 50% de la función de la mano en términos de la recuperación sensitiva y la estereognosia. En este tipo de pacientes en los que no tenemos ningún tipo de extensión, algo que he hecho desde hace algún tiempo es las artrodesis, procurando retirar la primera hilada del carpo, así como también la metáfisis distal del radio, ¿okay? Como si fuera una porción de queso. ¿Okay? Aquí lo estamos retirando con el machuelo. ¿Okay? Esto deja una cavidad en la cual nosotros podemos incrustar el hueso grande, que pues finalmente es hueso esponjoso. Y hueso esponjoso con hueso esponjoso siempre van a consolidar de una manera bastante satisfactoria. Se hace una resección en bloque de esta metáfisis, y de esta manera lo podemos fijar con una placa, vamos, con una honesta placa 3.5, que vamos, hablando en costos nuevamente no es tan caro, y es algo que nos permite tener una buena función. ¿Okay? Hay veces que se tienen que hacer artrodesis a otros niveles, como la trapezo-metacarpiana, para que de esa manera podamos tener un poco mejor control. Si no hay forma de tener un buen control de la mano bajo otros métodos, pues esta es una excelente alternativa. En el caso del pulgar, tenemos 3 tipos de deformidades: la intrínseca, la extrínseca y la mixta. Debemos entender muy bien cómo funciona esto, y aquí pues, nos detenemos un poco, porque el pulgar finalmente es quien da alrededor del 50% de la función de la mano. Si nosotros entendemos cómo se encuentra esto, podemos liberar los tendones que estén provocando una mayor contractura, y de esta manera vamos a poder tener una mano que sea muchísimo más funcional. ¿Ok? Como pueden ver, en verde se encuentran todos los músculos que están espásticos, y en naranja los músculos que no tienen una adecuada función, ¿ok? Y son bastante constantes. Como estos vienen de la parte externa de la muñeca, de un origen más proximal, por eso se refiere esto como una contractura extrínseca, perdón. En el hospital, bueno, en el sistema Reiners en realidad, se ha desarrollado esto. Básicamente esto lo ha llevado a cabo la doctora
Anne Van Gist y la terapeuta con quien trabaja, Wendy Tomhev, que es gente muy dedicada a esto. ¿Okay? Esta es la evaluación SHU, que nos permite evaluar a los pacientes desde una etapa precoz previa al tratamiento, así como durante todo su seguimiento, que son una serie de actividades que se tienen que grabar en video. Es un poco larga, pero finalmente es el mejor instrumento para poder determinar si la intervención que estamos llevando a cabo es algo que realmente va a funcionar con estos niños. Este es un tema muy amplio que incluso, aquí tuve que omitir un poco lo que pasa con los dedos porque es un tema completamente aparte y no nos alcanzaría el tiempo. Baste saber que de momento es lo que nos, de primera mano nos puede resolver la mayor cantidad de los problemas de estos pacientes. El volcán Popocatépetl, que está acá, donde vivimos el doctor Cardoso y un servidor, tomado desde el hospital, es una estampa bellísima, y pues bueno, espero que esto haya servido para que tengamos un poquito más de acercamiento a este tipo de problemas. Muchas gracias a todos. Sí, es bastante complejo lo que es mano espástica también, y pues dependerá del paciente, y como ya en la parte de discusión vamos a abordar. Bueno, para finalizar, nuestro último ponente es el doctor José Alfredo, perdón, ya me puse nerviosa. Perdón, el doctor José Alberto Moreno González. Él nos acompaña de Monterrey. Y pues también tiene un un currículum muy vasto. También es maestro en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, en el módulo de ortopedia pediátrica, también formador de ortopedistas, traumatólogos. También pues labora en el Instituto Nuevo Modenser. Ahí se le da atención integral a lo que son pacientes con parálisis cerebral infantil. También es presidente de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastorno del Neurodesarrollo, AMEX, que también pues cada año se reúnen para ver todos este tipo de temas. Y pues también cuenta con múltiples presentaciones en congresos, también publicaciones, y es un placer para mí darle la palabra para que nos platique algo de lo que es el manejo en la cadera espástica. Adelante, doctor. Sí, gracias, Yariel. Déjame ver si ya tengo aquí mi pantalla. Está la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla, Yariel? Sí, doctor, se ve. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, Yariel, y a todo el comité que organizó estas presentaciones. Pues la cadera realmente espástica es uno de los temas quizá con más controversia en cuanto a la decisión de tratamiento. Es un tema pues muy apasionante, es un tema difícil de abordar y que sigue teniendo muchas interrogantes en cuanto a los diferentes tipos de tratamiento. Después del equino, que es la deformidad más común en los pacientes con PCI, la cadera espástica pues es uno de los retos más importantes para el ortopedista, y que de no tratarse en forma adecuada, esto llevará a una disfunción, a un dolor y a una alteración de la calidad de vida en los pacientes. ¿Qué tan común es? Bueno, es desde un 2 hasta un 60%. En promedio, la mayoría de los artículos es un 35%, y la severidad y la incidencia depende de la severidad de la afección neurológica, así como de la escala
de movimiento grueso, que es esta que ustedes están viendo aquí, en donde los pacientes no ambulatorios, como el más afectado, que es el 5, que no sostiene la cabeza, que depende de un cuidador, tiene hasta 90% de probabilidad de tener la cadera luxada. Los pacientes que pueden caminar intrahogar pero con largas distancias, una silla de ruedas, y que sostienen la cabeza pero batallan para sostener su tronco, hasta un 70%. Y así el paciente que camina y sube escaleras con cierta discapacidad, pues casi tiene cero riesgo de tener cadera espástica. ¿Qué sucede? Pues hay una hipertonía, hay un aumento en el tono muscular. Generalmente los pacientes con espasticidad tienen un predominio de fuerza en los aductores, los flexores de la cadera, sobre los antagonistas, que son los extensores y los abductores. Y esto hace que se pierda el eje de centraje de la cadera, y esto generalmente produce una desviación hacia el trocánter menor, con lo que conlleva una desviación de la cadera hacia afuera y hacia arriba. Este diagrama me gusta mucho porque si nos puede enseñar la historia natural de la enfermedad, tenemos en este círculo una época o una parte del crecimiento de los niños, una oportunidad de oro para hacer lo más importante en la medicina, que es la prevención. Ya que si pasamos los 4 años, generalmente la cadera empieza a ponerse en riesgo de luxación, luego una luxación entre los 6 y los 9 años, una oblicuidad pélvica y luego una escoliosis secundaria, de la cual ya nos habló ahorita el doctor Cardoso, y finalmente una deformidad por las caderas sopladas por el viento, en donde son realmente retos muy importantes para el ortopedista tratar de resolver todo este tipo de problemas, que finalmente llevan a dolor y a una muy pobre calidad de vida. El hecho de no tener una fuerza en los músculos abductores hace que el ángulo cervicoaficiario sea valgo, y así estos pacientes tienen una coxa valga que también facilita la migración lateral, junto con una discreta displasia del acetábulo, alrededor de 30 grados, la mayoría de ellos, más o menos 3-5 grados. Tienen una anteversión femoral que no se resuelve como los niños normales durante el crecimiento. Por la espasticidad tienden a persistir, también produciendo trastornos de la marcha en los que caminan, marcha de puntas hacia adentro, y síndromes de mala alineación torsional, en donde el fémur rota hacia adentro y la tibia hacia afuera. Y esto genera que en una etapa temprana el acetábulo no tenga la contención adecuada y el pobre desarrollo que le queda sea insuficiente. Finalmente, el doctor Daniel Cooperman, que actualmente está en Cleveland, Ohio, él describió allá por los 80s la deformidad triangular de la epífisis de la cadera, que es donde roza con el acetábulo, y esto va produciendo esta deformidad característica de los pacientes con parálisis cerebral espástica. El acetábulo, a diferencia de la displasia de cadera del niño normal, el acetábulo en múltiples estudios desde 1997, el doctor Denis Wegner demuestra en TAC de reconstrucción que la mayoría de las veces la descobertura es posterior, hasta en el 37%, en algunas ocasiones es combinada, y es por eso que en este tipo de pacientes las osteotomías que se hacen para la displasia de cadera generalmente no son útiles para este tipo de pacientes. En el índice acetabular tenemos un índice acetabular de 27 a 33, 35 grados la mayoría de las veces. ¿Qué problemas tienen estos pacientes? Pues tienen dificultad para la ciudad perineal, dificultad para la movilidad, dificultad para su terapia física, oblicuidad pélvica, patrón de tijeras, dificultad para sentarse en su silla de ruedas. Secundariamente pueden tener una escoliosis y finalmente, entre otros problemas, el dolor y el desgaste que genera las alteraciones más importantes en cuanto a la calidad de vida. La mayoría de las veces la luxación es posterior. Sin embargo, en el 1.5% puede ser anterior
y esto genera también una prominencia anterior sobre la ingle que en algunas ocasiones puede comprimir los vasos femorales, ya sea la arteria o la vena, produciendo algunos problemas importantes, y esto se da en algunas ocasiones por una excesiva liberación de la musculatura aductora o a veces la iatrogenia en cortar la rama del nervio obturador, la tercera rama del nervio obturador. En unos pacientes susceptibles generan una deformidad inversa y este tipo de problemas. ¿Cómo se da cuenta el terapeuta, el médico de primer contacto o el neurólogo o incluso el ortopedista que algo anda mal en la cadera? Pues los niños tienen el patrón de tijera, tienen una limitación de la abducción en flexión, una limitación de la abducción en extensión, tienen espasticidad principalmente, tienen una prueba de Thomas que valora el psoas generalmente mayor de 20 grados, una prueba de ELI positiva, una o varias de estas pueden ser positivas, y si nosotros vemos un niño sentado en una silla de ruedas, podemos atribuir que está pasando algo con esos aductores, con esos flexores, tienen este patrón de tijera, tienen este patrón de windswept deformity, como que las caderas se las llevara el viento, y sabemos que la niña o la jovencita está mitigando el dolor aduciendo la cadera, ya que si la abduce presenta dolor por el roce hueso-hueso. Los isquiotibiales también intervienen en forma importante al ser espásticos, al ser cortos, presionando la cadera sobre el acetábulo, y el ángulo popliteo es la medida tradicional que nosotros conocemos como ortopedista, siendo normal de 4.26, y en los niños con mucho problema mayor de 50 grados generan un acortamiento secundario que requiriera también en la valoración preoperatoria la liberación. La forma de detectar que esta cadera está mal, pues es con el índice acetabular, con la línea de Shenton, pero básicamente por el índice de Reimer descrito en 1980, se ha llamado de diferentes formas índice de migración lateral o porcentaje de migración, y lo normal es en términos generales que sea menor de 30%. Si es mayor de 33%, tenemos que enfatizar un seguimiento estrecho cada 3 meses con revisión clínica o radiografías cada 6 meses, si es un paciente GMF4 o 5, y si el paciente tiene un 40% de migración lateral, requerimos urgentemente el semáforo epidemiológico de las guías de tratamiento de la cadera espástica en la mayor parte del mundo, intervienen en forma urgente en este punto. La colocación del paciente es importante. Los pacientes tienen que tener los tobillos a la altura de los hombros, las rodillas al cenit viendo al techo, y la mayoría de ellos tienen una contractura en flexión, una hiperlordosis por la inclinación de la pelvis. Entonces podemos ponerle unas almohadillas para poder nivelar la pelvis que quede exactamente a nivel del rayo, o pedirle a nuestro radiólogo que incline cefálicamente ese aparato de rayos unos 20 grados o dependiendo de la contractura que tenga, para poder ver la pelvis en forma adecuada. En algunas ocasiones tenemos algunas discrepancias en la posición en las que están las extremidades, principalmente abducción y aducción. Este es un estudio muy interesante a nivel de evidencia 1, en donde se publicó en el 2015, y este es un artículo que nos demuestra que si nosotros tenemos una buena radiografía con todas estas líneas paralelas que ustedes ya conocen, la línea de Perkins, las líneas del epífisis lateral y medial, la columna medial del agujero obturatriz, la columna lateral, debieran ser paralelas, y la abducción o aducción de la cadera neutra. Sin embargo, en algunas ocasiones, por dificultades a la hora de tomar la radiografía, esa cadera está en aducción o abducción. Entonces el doctor, este grupo de personas, en un estudio multicéntrico, nos demuestran que si nosotros tenemos hasta 15 grados de aducción y abducción,
no tenemos diferencias significativas entre la interpretación y la medición de los índices de Reimer. Por lo tanto, pues debemos ser estrictos en la colocación del paciente, pero también podemos tolerar, según la evidencia, estos rangos de diferencias en aducción y abducción. Actualmente existe esta app, esta Hip Screen, que la hizo el Hospital Schreiner de Sacramento, California. Esta foto la tomé en la mañana. Este es mi celular, ahí está con el Hip Screen. Esta la utilizo yo de forma rutinaria. Les platicaba en la mañana que estábamos aquí a 17 grados centígrados en Monterrey. Estamos frío y lloviendo. Esta app tiene un tutorial y ustedes pueden utilizarla para tomar una radiografía, una foto del celular a la computadora, al negatoscopio, y pueden tener la información exacta del índice de migración y toda la información de las guías de tratamiento y los semáforos epidemiológicos que tienen los países del mundo. Muy interesante, se los recomiendo, es gratis. Hablando de esto, se han estipulado y diferentes países han recomendado la forma de vigilar estos pacientes de acuerdo al GMF y de acuerdo a la edad. Y aquí me gustaría decirles, estas iconos son de revisión clínica y estos son de radiografía. Pero aquí lo interesante es, fíjense, dos cosas importantes. Una, que la vigilancia empieza a los 2 años en todos los grupos de pacientes y que en los GMF 4 o 5, que son los que menos tienen capacidad de control motor y caminan, y que no caminan, vaya, todos estos se estrecha cada 3, cada 6 meses, radiografías cada 6 meses y revisión clínicas en forma importante. Estos sistemas de screening han sido muy eficientes en algunos países del mundo y ahorita se los voy a comentar. Si nosotros tenemos un paciente con una cadera que empieza a migrar lateralmente, nosotros nos preguntamos, ¿debemos intervenirla? ¿La cadera le dolerá a futuro? ¿Justifica el tratamiento? ¿Las caderas luxadas realmente duelen? ¿Todas van a tener artrosis y dolor? Y si llegáramos a tener un adolescente que no le hicimos un tratamiento porque pensamos que le iba a ir bien, tenemos una solución para esos pacientes adolescentes que tienen artrosis y dolor y no pueden hacer una vida normal por el dolor que les genera y por la espasticidad importante que tienen, alterando su calidad de vida, ni siquiera poderlos dejar sentados 1 hora porque les duele. Entonces todo esto es lo que justifica actualmente el hecho de 2 puntos: 1, la prevención, y 2, un tratamiento eficiente. Y es bien importante entender que el tratamiento no quirúrgico, que es la terapia física, la toxina botulínica, el brace de abducción, la atención postural, como algunas clínicas en Inglaterra, por ejemplo, Clínica Chaley, basa todo su tratamiento en estos pacientes con atención postural, muy bueno para prevenir, pero en cierta forma, una vez que la cadera está subluxada, una vez que el paciente tiene un Reimer mayor de 30%, ningún tratamiento conservador supera, según la evidencia científica, el tratamiento quirúrgico. Entonces, ojo con esto, porque una vez que la migración lateral pasa el 30%, es importantísimo hacer cirugías. ¿Y qué menú de opciones quirúrgicas tenemos? Pues tenemos miotomías, aductores, psoas, recto anterior isquiotibiales, osteotomía femoral, varo, derrotadora, acortamiento femoral, acetabuloplastía, tipo DEGA, modificada posteriormente por San Diego, el doctor Denis Wegner y su grupo, reducción abierta y capsuloplastía, como si fuera una displasia de cadera, y cirugías de salvamento con todas sus opciones. La clasificación de la cadera espástica es cadera en riesgo, 30-49% de migración lateral, subluxación 50-99%, luxación no hay contacto y la deformidad es cadera sopladas por el viento. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay una cadera en riesgo de luxación? Pues lo primero que tenemos que hacer es, si el paciente es espástico, tiene contracturas, limitación de la movilidad, no camina, psoas en el trocánter menor, y si camina, a la entrada de la pelvis, aductor mediano y menor, nunca el mayor.
y esto tratando de lograr una abducción pasiva de 50 grados, a veces también el recto interno o gracilis, una incisión pequeña. Ustedes ya saben cómo se hace esta cirugía, no los voy a mencionar. Los isquiotibiales los pueden ustedes elongar si el ángulo popliteo es mayor de 50 grados. Lo pueden hacer en forma percutáneo, lo pueden hacer abierto como ustedes gusten. Y la cirugía de tendones, los resultados a través del tiempo han sido que si ese índice de migración lateral es menor de 40%, tienes 83% de éxito. Si es entre 40 y 60, baja al 23%. Y si ese índice de migración pasa los 60%, vas a fracasar en contener esa cadera. Obviamente los resultados dependen del trabajo del equipo multidisciplinario, del equipo que trabaja con estos pacientes, de la familia que coopere con esto y de la atención neurológica en el control de su espasticidad. Si el paciente tiene una subluxación 50-99% de migración lateral, tendremos entonces que hacer un paquete completo, y esto lo escribió el doctor también Denis Wenger desde el 2000. Miotomías, acortamiento, varo de 110 grados si el paciente no camina, 120 si camina, de rotación para la anteversión femoral, la acetabuloplastía de San Diego, que difiere del DEGA porque este corta las dos corticales y bajas más la parte posterior. Y si el índice de migración lateral es mayor del 70%, hacer una reducción abierta y capsulorrafia. Esto demostró resultados de 95% para mantener sus caderas en su lugar después de 7 años, con complicaciones pequeñas como un solo paciente necrosis vascular que se resolvió y algunas otras complicaciones menores. Entonces, actualmente esta es la tendencia de la mayor parte de los cirujanos en POSNA, ser más agresivos y evitar el hecho de que una cadera quede de fuera para evitar la artrosis. La reconstrucción, háganlo con las placas que ustedes tengan. Hay placas desde las acodadas que cuestan 2,000 pesos hasta estas placas bloqueadas que llegan a costar hasta 50,000 pesos cada una de ellas, y hacer la acetabuloplastía tipo San Diego. Posteriormente se les coloca, como ustedes saben, un yeso por 8 semanas y inicia su proceso de rehabilitación importantísimo. La luxación se trata igual, solamente como está más alto se pueden acortar hasta 3 centímetros si el paciente no camina y hasta 2 centímetros si camina. Si la cabeza del fémur tiene una deformidad, entonces no podemos meterla a su lugar. Tenemos que hacer otro tipo de cirugías porque eso conllevaría a producirles más dolor. Esto es lo que nadie queremos ver, este tipo de pacientes desnutridos, mala calidad de hueso, delgados y con todo este tipo de problemas para poder resolver. Finalmente nunca acabaría uno de quitarles o de enderezarlos. Realmente trabajamos el dolor. Y cuando un paciente tiene dolor y es adolescente y esa cadera está artrósica, está en un grado severo de alteración funcional, pues bueno, este artículo es bueno, es del 2016 y es una revisión sistematizada de todos los diferentes tipos de tratamiento que existen para erradicar el dolor en este tipo de pacientes. Desgraciadamente el nivel de evidencia es 4 porque son estudios retrospectivos, comparativos, serie de casos consecutivos, pocas series de pacientes, no se comparan bien los grupos, ¿no? Etcétera. Entonces tenemos poca evidencia, pero cuando un paciente tiene dolor y tiene desgaste, una osteotomía valguizante está indicada para mejorar el dolor y para mejorar la postura en la silla de ruedas y la tolerancia a la misma. Los resultados mayores son hasta 70% para quitar el dolor, pero muchos pacientes siguen con dolor, un 30% sigue con dolor aún con la cirugía después del año. Se asocia a múltiples complicaciones. Este es un paciente de 14 años sin tratamiento previo, GMF4, con una cadera artrósica, dolorosa, abandonado, no lo podías ni mover. Antes la gente así escondía a sus niños. Hicimos una cirugía de resección, una artroplastia de interposición,
resecamos la cabeza, miren, no tiene hueso condral, o sea, está expuesto el hueso subcondral. Esto es en lo que acaban en muy jóvenes. Perdón por el sonido, pero ese es el resultado de la cirugía. Realmente estos pacientes este paciente no lo volví a ver, tienen malos resultados, tienen migración proximal, osificación heterotrópica y un montón de complicaciones, por lo que tampoco es la solución. Otros procedimientos han sido propuestos, como la artrodesis, que tiene muchas complicaciones, la artroplastía total de cadera, la de hombro, la de interposición. La artrodesis no es mejor que ninguna de estas. En los pacientes ambulatorios, una artroplastía de cadera es la que mejor resultados ha tenido, hasta el 93.3% de los pacientes. Y de los resultados, 13 complicaciones de 34 caderas, y la revisión fue la más común de ellos. Ya nada más por último, creo que el foco más importante de atención es la prevención. Otros países ya nos han demostrado cómo, teniendo un programa epidemiológico de visitas y de control radiológico, pudieron bajar de hasta 9% a 0.5 en el 94, y a un seguimiento 20 años Suecia actualmente tiene 0% de displasia de cadera o de cadera espástica en estos pacientes. Australia hizo lo mismo y actualmente están refiriendo al ortopedista a todos los pacientes con un índice mayor de 30%, que casi no tienen, pero a un seguimiento largo han podido demostrar 0% de cadera espástica después del tratamiento en una etapa muy temprana. Entonces, finalmente, el trabajo que tenemos que hacer es tratar de copiar estos protocolos, que es difícil en México por nuestro índice alto de natalidad y lo que realmente está sucediendo actualmente con nuestro programa de salud. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias. Sí, son pacientes muy complejos, y lo que resulta también muy importante, ¿no? Contar con, aunque sea un estudio simple de imagen de rayos X, como nos mostró usted, de que si no tenemos una técnica adecuada, también tomamos decisiones inapropiadas para el paciente. Entonces, desde ese punto, pues es importante contar con estudios básicos, con su técnica radiológica adecuada. Muy bien. Aquí tenemos unas preguntitas. Primeramente para el doctor Cardoso. Para la instrumentación, para la toma de decisión de una instrumentación segmentaria o la inclusión hasta la pelvis, ¿qué características de selección emplea, doctor? Bueno, la característica principal es que tenga una oblicuidad pélvica. Aunque sea pequeña, la oblicuidad pélvica ya sabemos que es progresiva. Entonces, cuando tenemos una oblicuidad pélvica, por pequeña que sea, o termina la escoliosis a nivel del E4, L5, ya sabemos que se va a ir hacia la oblicuidad pélvica y va a causar todos los problemas que acabamos de ver con el doctor que nos habló de la cadera. Ese es uno. El otro es cuando queremos corregir la cifosis lumbar, hay que incluir también la pelvis, porque si no tenemos ahí una lucha entre la quinta y el sacro, que va a ser doloroso y eventualmente se va a requerir reoperar para cerrar esa vértebra. Entonces, la oblicuidad pélvica siempre va a ser progresiva, siempre va a ser problemática, y si la podemos evitar en cuanto antes, pues adelante. Muy bien, gracias. Para el doctor Hernández, para las cirugías, ya sea la liberación de las múltiples aponeurectomías, también para la protección de las transferencias tendinosas, ¿qué tipo de férula de protección utiliza para el posoperatorio y cuánto tiempo se los deja y
en qué momento inicia la rehabilitación. Bien. Gracias por la pregunta, Yeri. Cuando son pacientes 2A, en los cuales, por ejemplo, no hay necesidad de hacer transferencias tendinosas, de hecho, procuro no dejarles férula. Al contrario, es mejor empezar la rehabilitación de una forma muy precoz, digamos, dejarlos unos 10, 14 días a que cicatricen las heridas y después de eso ya empezar a hacer un programa de rehabilitación pues, bastante agresivo. ¿Okay? Pero los tendones que se liberan, específicamente el pronador redondo, en algún momento se va a volver a insertar en el radio. La idea es que se pueda insertar en un punto que permita que tenga una mejor supinación. Entonces, en ese tipo de pacientes en particular, no se deja ningún tipo de férula. En los pacientes en los que se hacen transferencias tendinosas, básicamente la transferencia va a mantener la mano en esta posición y así es como se tiene que inmovilizar desde la punta de los dedos hasta el antebrazo. Eso lo dejamos habitualmente 6 semanas. Después de esas 6 semanas se retira ya toda la inmovilización y empieza el programa de rehabilitación para fortalecer las transferencias. Es importante tener un buen contacto con los terapeutas que van a dedicarse a rehabilitar a estos muchachos para que entiendan cómo fue la transferencia que se hizo. Porque el truco es no buscar extender la muñeca en forma activa, sino tal vez estimular, por ejemplo, en el caso del pronador redondo, a que ese músculo esté trabajando porque realmente ya va a hacer ese movimiento. Entonces, es importante que el fisioterapeuta conozca bien qué fue lo que hicimos para que de esa manera pueda tener una buena rehabilitación el paciente, ¿no? Pero fundamentalmente es eso. Pacientes que no se hacen transferencias, pues definitivamente nada de inmovilización. Y los pacientes con transferencias durante 6 semanas en esa posición. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor. Y finalmente el doctor Moreno. Pues bueno, es un reto muy importante tener una cadera dolorosa cuando tenemos las caderas luxadas. El uso de algún medicamento intraarticular, ¿cuál recomienda? ¿En qué momento? Y lo recomiendan en el posoperatorio también, de alguna cirugía abierta. También el uso de la toxina botulínica. ¿En qué grupos musculares lo emplea? Y si también tienen la experiencia de aplicarlo a nivel intraarticular en una neurólisis, con las propiedades también analgésicas que llega a tener la propia toxina botulínica. Sí, Ariel, gracias por la pregunta. Mira, desgraciadamente cuando tenemos un paciente con una cadera dolorosa, pues no tenemos muchas opciones quirúrgicas, como ahorita lo vistes. Hace más o menos unos 18 años le pregunté al doctor Colin Mosley que qué hacía él qué hacía él en este tipo de pacientes, y me dijo, ¿sabes qué? Yo no los opero porque no tengo ni siquiera cerquita de buenos resultados en la literatura y menos en mis manos. Entonces yo lo que hago es los mando a clínica del dolor. Entonces lo que empecé a hacer en aquel entonces, al no tener una opción quirúrgica que nos diera buenos resultados, empecé a trabajar, porque estoy en un lugar donde tenemos pacientes GMF4 y 5, casi todos, y tenemos en el hospital, en el Instituto Nuevo Amanecer, una incidencia de cadera espástica hasta 75%. Entonces lo que empecé a hacer es a trabajar poniéndoles toxina botulínica periarticular, hasta 400, 500 unidades dependiendo del peso, y con ultrasonido yo los infiltraba intraarticular. Y fue una gran sorpresa recientemente que el doctor Han Chambers en San Diego, en su plática que le pedimos para la academia, presentó que están haciendo un trabajo muy similar a y que obviamente van a presentar sus resultados terminándolo. Entonces lo que nosotros hacemos desde hace mucho tiempo
y tenemos también un estudio ahorita en prospectivo, es infiltrarlos gilocaína de pomedrol y marcaína con ultrasonido en quirófano intraarticular y toxina botulínica periarticular de la cadera afecta, o si son ambas. Y la verdad es que es increíble, pero el dolor se les quita, y tengo pacientes que los he infiltrado una sola vez. Los pacientes por lo menos un año duran sin dolor. Obviamente tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario en donde los neurólogos ya les manejan el baclofeno y algún otro tipo de tratamientos antiespasticidad. Entonces estamos por culminar ese trabajo y es lo que nosotros hacemos, pero no hay evidencia todavía de esto. Muchas gracias, doctor. Tengo otras preguntas. Me preguntan, ¿cuál es la experiencia en general? Muy bien, muchas gracias. Creo que por tiempo y oral infantil. Perdón, Yari, es que se corta tu internet, perdón. Una pregunta nomás rápido ya de las que están mandando ahorita en vivo. Al doctor Miguel Hernández, que sí, ¿cuál es su experiencia en general en transferencias tendinosas en PCI? Bien, gracias por la pregunta. Definitivamente funciona, pero tiene que estar bien seleccionado el paciente. O sea, tiene que ser para pacientes espásticos. Pacientes con patrones mixtos o francamente atetóxicos están contraindicadas las transferencias. Básicamente las transferencias tendinosas que se hacen es la descrita por Green para recuperar extensión de muñeca y de dedos. Los resultados son bastante buenos siempre y cuando el paciente se seleccione adecuadamente. Okay, pacientes con un Fanconi 3 están fuera de esa posibilidad. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta. Dice, buenas noches, muchas gracias por las ponencias. ¿Es recomendable realizar una tenotomía de psoas de manera preventiva? En caso de que sí, ¿cuál es la mejor edad de intervención? El doctor Alberto. Perdón. Bueno, sí, la intervención del psoas está indicada cuando existe una contractura en flexión de la cadera como parte de los problemas que tenga el paciente, ya sea en la marcha o en un paciente no ambulatorio por una contractura en flexión que dificulte pues, la postura en la silla de ruedas. Es difícil encontrarla en forma aislada. Generalmente es paquete de lo que se llama cirugía multinivel, haces en los tres niveles. Queda de hacerlo. Actualmente la intervención debiera de esperar hasta los 6, 7, 8, 9, 10 años de preferencia, pero si esto forma parte de una cadera espástica, hay que hacerlo en el momento en que se presente la combinación de aductores y psoas, a la edad que se presente. Muchas gracias, doctor. Y ya una última pregunta para el doctor Alfredo Cardoso. Preguntan, ¿cuál es el límite en grados y de acuerdo a la edad para decidir una instrumentación? En un paciente paralítico en crecimiento y entre más afectado esté neurológicamente, puede ser a muy temprana edad, siempre y cuando se preserven los cartílagos de crecimiento de la columna vertebral, de tal manera que se vaya deslizando el crecimiento junto con la barra. Son barras normales, se pueden poner con tornillos o con alambres, simplemente no hacer la artrodesis, pero evitar la oblicuidad pélvica. La oblicuidad pélvica es un problema muy serio, muy difícil. Pues hay que tratar de evitar eso lo más posible. No se trata de los grados, se trata de que ya sabemos de que va a progresar. Muchas gracias, doctor. Yadiel, ¿algo que quieras agregar? Pues estos pacientitos son retos muy severos para cualquier ortopedista.
Lo más importante es ofrecerle una adecuada calidad de vida al paciente, sobre todo hacer a los ambulatorios su marcha la más eficiente posible para que su gasto energético sea bajo. Lo mismo, evitar contracturas que después progresen a deformidades, que estas requieran después algún tipo de osteotomía o una cirugía mucho más grandes. Y pues muchas gracias a todos los maestros que acompañaron la plataforma FEMECOT. Muchas gracias Yariel por tu excelente coordinación, tu excelente trabajo. A los doctores, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que es muy pesado por la hora. Me encanta la pasión con la que se nota que tratan a estos niños y cómo con cirugías que yo sé que para nosotros, así como las presentan, se ven súper sencillas, pero tienen un grado de complejidad, y cómo mejoran mucho la calidad de vida de estos niños que llegan a veces, como dijo el doctor, abandonados. La verdad, cómo les ayudan a quitar escaras, a mejorar. Me encantó cuando dijo el doctor, con poquito que hacemos, mejoramos tanto la calidad de vida, y sobre todo que nos contagien esa pasión y que nos interesen sabes que si ves un niño, podemos ofrecerle muchas alternativas y que nos ofrecen su apoyo. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, sus casos. La verdad es que los casos son sorprendentes y la mejoría que presentan los niños se ven muy bien. Los felicito a los tres y a ti también, Yariel, muchísimas gracias. Quiero invitarlos a agradecerles a la FEMECOT la plataforma y que nos da también la posibilidad de que las personas puedan seguir, de que estas pláticas estén disponibles para todos. Y quiero invitarlos muy especialmente a nuestro Congreso Regional que se va a celebrar el 20, 21 y 22 de mayo. Va a ser precisamente de ortopedia pediátrica y otros tópicos en el adulto, en el paciente joven. Y sobre todo a nuestro Congreso Nacional, estamos muy contentos porque va a ser presencial esperemos que sí se pueda realizar. Y vamos a tener, donde van a estar todas las medidas y vamos a compartir nuestra experiencia, que al final de esto se trata, como dijo el doctor, qué padrísimo que hay que están trabajando con los niños que tienen tanto dolor y mejorando nuestra calidad de vida. Sabemos que México pues es un país difícil para los niños. Pues muchas gracias a todos y buenas noches, y espero que nos veamos la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Pues muchísimas gracias nuevamente. Es un orgullo que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Esperemos a lo mejor más adelante poder ampliar otros temas en la ortopedia pediátrica.